¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estimado amigo, no quieras irte sin hablar con nosotros, ¿eh? Aquí vamos a Ya generar sé, este diálogo. perdón, ¿no? Problemas técnicos, ya sabes que esto es la tecnología. Siempre falla cuando la necesitamos. Pero ¿tú cómo estás? Perdón. Estoy muy bien, estoy con el gusto de platicar contigo y pues bienvenido a estos diálogos de política, política calzón quitado. Sí, y gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un lugar para hablar sin tapujos, ¿no? Así como bien lo dice su nombre, la política a calzón quitado. Pero nuevamente muchas gracias, Miranda, por la invitación. Bueno, Samuel, pues gracias por aceptar a ti. Eres un perfil muy interesante, que tienes ya tiempo en la política, eres joven político, pero ya tienes mucho tiempo. Y nos gustaría platicar de varios temas, nos gustaría platicar de política, de Guadalajara, un poco de tu formación, de qué andan haciendo. Sabemos que estás muy metido en lo que va a ser el equipo que va a acompañar a Diana González, ¿es así? Así es, ahí estaremos trabajando muy de la mano junto con Diana González, que va a ser nuestra banderada por esta unificación o esta unión que estamos haciendo entre el PRI, PAN y el PRD. La verdad es que Guadalajara vienen muchos retos. Ha sido gobernado últimamente por Movimiento Ciudadano. De hecho, su último presidente municipal, Pablo Lemus, pues si bien o mal, ha hecho cosas que nos ha perjudicado mucho a los tapatíos y que necesitamos un cambio urgente. Y luego, ¿por qué nos ha perjudicado? Porque hay temas primordiales como el tema de seguridad, que ahorita nos tiene rebasados tanto a nivel nacional y sobre todo aquí en Guadalajara, cada rato escucho en zonas como la colonia Jalisco, que está aledaña a Guadalajara, en la Leodoro Hernández Loza, en Providencia, en algunos otros lados ya nadie se escapa, ¿no? Del tema de la inseguridad. Otro tema primordial que es el tema del medio ambiente y entre algunos otros, ¿no? Sectores como educación, el comercio, también he estado dialogando con algunos comerciantes de Santa Tere, de algunos otros lugares, de tianguistas y demás, y pues nos dicen que cada vez le reducen los espacios, ya le están quitando los espacios a estos comerciantes que son la base esencial para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro municipio. Pero sí, vamos a estar ahí apoyando, metido muy de fuerte e incentivando también para que conozcan a Diana, para que acerquen a ellos y trabajar en colaboración junto con el PAN, Partido de Acción Nacional, y el Partido Revolucionario Institucional. Muy bien. Bueno, pues comenta sobre el tema de seguridad, Samuel. Vamos a entrar ahorita más adelante en todos estos temas para ver hasta qué punto es lo local, lo federal, también tienen parte ahí. Y eres secretario de gestión empresarial en el PRI. Sí, Me así gustaría es, secretario. empezar porque yo sé que en lo local la gente te conoce, pero esta transmisión la están viendo en muchas partes del país. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué es la función que realizas en esa secretaría y en tu partido. Fíjate que dices algo muy interesante, porque esta secretaría se creó precisamente en el 2016, 2015 o 2016, que la elevamos a secretaría a nivel nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, y con la misión de que en ese momento estaba el boom del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, que ya está extinto, ¿no? Y el Instituto Jalisciense del Emprendedor, que me tocó ser presidente de ese instituto aquí en Jalisco. Y empezamos a tomar iniciativa y dijimos, oye, ¿por qué no ser el primer partido, el primero en abordar temas económicos, acercar, ya existía el Instituto Político Empresarial, el IP, pero ahora también acercar a todos los comerciantes y a los emprendedores? Hoy en día también ha crecido mucho el tema del emprendimiento y demás, y es donde le vamos a Secretaría, a nivel de Secretaría, hacer una coordinación a nivel nacional, una coordinación nacional de vinculación empresarial y emprendimiento, allá hacer una Secretaría de Vinculación Empresarial y Emprendimiento a nivel nacional, que cuáles son sus facultades, es acercar a los empresarios, ser un vínculo para los emprendedores para que puedan capacitarse, incubar sus modelos de negocio también dentro de un sector político como puede ser el Partido Revolucionario Institucional, y de ahí fue el parteaguas para que otros partidos nos replicaran esta secretaría. De hecho, el PAN me da mucho gusto que también, que por ahí estuvo hoy en el registro con Oscar Santos, Omar Borboa, que es el secretario de Vinculación Empresarial del Partido Acción Nacional, con quien al final tenemos ciertas coincidencias, muchas coincidencias, y de ahí surgió y hemos ido capacitando casi más de 3,000 emprendedores, hemos acercado mucho vinculación directamente con instituciones tanto federales como estatales para que puedan acceder
a recursos, algunos emprendedores, comerciantes también, y sobre todo también que las empresas sientan un espacio dentro de un partido político donde ellos puedan también su voz ser tomada en cuenta y que sea ese vínculo directamente, por eso la palabra de vinculación, ¿no? Que seamos ese vínculo y ese eje rector entre la sociedad civil, el sector empresarial y los emprendedores Oye, también. pues está súper interesante porque a pesar de no ser gobierno en el estado o en lo federal, puedes seguir ejerciendo esa función de gestión intermediariamente entre lo que es el empresariado y el gobierno, ¿no? Tanto estatal como federal o ya sea municipal, ¿es así? Sí, es correcto, así es. Digo, ha sido un reto muy interesante porque al final, tú lo acabas de decir, no somos gobierno, pero a pesar de que no somos gobierno, somos un eje vinculador fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, tenemos tanta representatividad que podemos tener tanta vinculación como una cámara empresarial, eso es la parte importante, pero lo único que nos limita, pues es como tú lo comentabas, que no somos gobierno, no tenemos incentivos, no hay recursos que nosotros podamos entregar, pero la parte importante es el formar y el capacitar a nuevos emprendedores para preparar un piso parejos para sobre todo todos los mexicanos y sobre todo los jaliscienses también, ¿no? Ahora bien, Samuel, me gustaría platicar un poquito de cómo llegas a la política, de cómo llegas a esta etapa donde ya eres secretario, cómo iniciaste. Estuve viendo tu perfil, tienes una frase que me llama mucho la atención, dice, me encanta la docencia y estoy convencido de que la educación, el emprendimiento y la innovación son el cambio de la sociedad. Sí, sí, es mi frase, es mi lema. Yo estoy 100% convencido que la innovación, el emprendimiento y la educación son el factor de cambio esencial para la sociedad. ¿Por qué lo digo y por qué es muy cierto? Porque al final, ojo, cada vez vivimos en un mundo que está constantemente cambiando, cambiando. No, Guadalajara no es la misma Guadalajara que hace 10 años. Exacto. Guadalajara no es la misma Guadalajara que hace 20 años, ¿no? Sí. Y es más, no es la misma que el año pasado. Ahorita vivimos una gran crisis de agua. Algo tan simple que el año pasado a lo mejor decía, hoy, este año lo mencionó el gobernador Enrique Alfaro, que tenemos subsidiado hasta 50 años. Mi pregunta es cierto que tenemos subsidiado el agua para 50 años, Pero, como ahorita estamos viviendo una crisis presente, ¿no? Se y habla de ese, la Ciudad de México, no, perdón. esa idea de que los recursos son ilimitados no es así. La verdad es que lo estamos viendo a nivel nacional. Perdón, ¿y qué decías? Ah, perdón. No, sí, es cierto, lo estamos viviendo a nivel nacional. En la Ciudad de México se dice que a 1 de julio de este año van a llegar al día cero que no va a haber agua. Y Guadalajara, nosotros ahorita estamos viviendo una gran crisis hídrica, pero también, ojo, también tiene una solución, una posible solución que tiene que ver con temas de sostenibilidad y una buena planeación y mantenimiento estratégico de las tuberías del agua, cosas que ha sido negligente. ¿Por qué? Porque como, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, nada más para decirlo, un dato, del 100% del agua que se extrae y que llega a nuestras casas habitación, solamente en ese paso de la tubería desde donde se extrae, que llega al CIAPA, a las zonas de distribución y llegan a nuestras casas, se pierde el 80% del agua. Ojo, el 80% del agua porque están en malas condiciones todas las tuberías. ¿Qué quiere decir? ¿Hay negligencia? Claro que la hay mucho por hacer, pues, hay muchísimas cosas por hacer. Y la otra cosa es pues, que tenemos que acabar con todos los cárteles, y no nada más los cárteles sobre temas delictivos, sino los cárteles inmobiliarios que son los que más gastan, que son los que construyen viviendas y destruyen también espacios que son de las personas. Hay temas muy interesantes de parques que se han apoderado y se han construido ahí emporios inmobiliarios y no lo veo mal, o sea, yo no estoy en contra de la construcción, yo estoy a favor de una construcción que sea sostenible, Ordenado, ¿no? Y sí, que sea sustentable exactamente. para el medio ambiente, ¿no? Que es la parte importante. Y esa parte que nosotros no hemos logrado tener ese equilibrio dentro de este entorno de crecimiento, ha hecho que tengamos una de las ciudades de las peores urbanamente, cuando en 1929 éramos la ciudad número uno en planeación urbana a nivel mundial. Guadalajara estuvo reconocida por ser la mejor planeada en 1929, no lo digo yo, hay datos verídicos, y hoy día de hoy, pues no, ¿no? Prácticamente la ciudad hay una pésima planeación, lo vemos porque al final, para mí me encantaría las ciudades que son potencia y que su detonante, Guadalajara es reconocido por su capital, por el tequila, por el mariachi, ¿no?
Dime cuántos no conocen La Fuente que está en el centro y se van a echar un muy buen tequila y ya le echamos un comercial, ¿no? Y que te gustaría ir recorrer el centro de Guadalajara tranquilamente, pero curiosamente, dan las 6, 7 de la tarde y ¿qué Ah, hacemos? Córrele, te así vas es. del centro, ¿no? Porque ¿qué pasa? No, pues te Pues te asaltan. pueden asaltar. Sí, prácticamente es la inseguridad cuando los centros turísticos, el centro, perdón, de las ciudades son las más turísticas y más representativas. Querétaro, ejemplo, ¿no? Guanajuato, donde las ciudades son las más representativas. Queremos apostar a que la gente vuelva al centro de Guadalajara. Tenemos que empezar a apostar a ello y cómo, mediante una buena estructuración, una buena planeación. Una mala planeación nos va a llevar a que tengamos malas acciones dentro de poco tiempo, ¿no? Una buena planeación estratégica y unificado con el centro, con el presidente del Centro Histórico de Guadalajara, con las cámaras de comercio, con los comerciantes y con otros sectores que son estratégicos, que también son representativos de ahí por el Parque Morelos y demás, porque hay zonas que son rojas, pero que, ojo, aún así nos tenemos que sentar, dialogar y llegar a un acuerdo para que esa zona pues sea cuidada y tenga crecimiento. Ciudad Creativa Digital se construyó desde el 2009, si no me equivoco, que se puso la primera piedra. Claro que es un elefante que ha ido creciendo y desarrollándose, pero que al final teníamos contemplado, te lo digo porque me tocó trabajar una parte, tenemos contemplado desde el Parque Morelos hasta el parque, la Plaza del Ángel, que es donde está ahorita el IJALTI, Instituto Jalisciense de la Transformación, se construyera toda la ruta creativa y se invirtiera en empresas con base tecnológica en esta ruta para cambiar el entorno de Guadalajara y que regresaran un poco, porque hoy en día las empresas, las startups, las famosas startups, que son las empresas con base tecnológica y demás, pues que se sentaran ahí y que hubiera mucho más derrama de inversión y lograr que la gente volviera a regresar al centro y darle vida a ese centro histórico de Guadalajara. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer y que seguir construyendo y, ojo, no criticando. Ahorita lo que estamos diciendo es cómo nosotros podemos mejorarlo. Hay muchas propuestas muy interesantes. Diana es una gran candidata junto con Laura Aro y junto con Xochitl Gálvez, que por ahí va a estar aquí el día lunes en Guadalajara, y vamos a hacer el cambio. Tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar con mucho planeación y sobre todo con mucho esfuerzo. Bueno, hay varias cosas de todo de lo que comentas ahorita. El que trajo todo el tema de la innovación fue Aristóteles, en paz descanse. Es el creador de Ciudad Creativa Digital, lo de la innovación. Y fue muy interesante su apuesta mientras estuvo vivo, ya una vez que la estuvo ejerciendo. Y del tema de Guadalajara, entrando a la carnita de lo que es la entrevista, este, vemos que finalmente ya se define más o menos cómo va a quedar esto, porque en Morena ya no va a ser mujer, al parecer va a ser varón. Ya está por el otro lado Verónica Delgadillo y está Diana González. ¿Cómo ves, cómo ves todo el tema de elección? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten como equipo de cara al 24 por cómo se están acomodando las piezas políticamente hablando en los demás partidos? Mira, voy a mencionarlo por Diana. Vero Delgadillo no tengo el gusto de conocerla, pero Diana González, que tuve el gusto de conocerla, ella fue parte de mi junta de gobierno cuando yo estuve como presidente del Instituto Jalisciense del Emprendedor. Tengo el gusto de conocerla ya desde hace años, y lo único que te puedo decir que es una persona pulcra, con valores, que eso es parte importante dentro de la política. Una persona que si te dice sí, va a ser sí. Y va a construir todo eso para que sea un sí. ¿Qué quiere decir? Necesitamos a gobernantes que sean de palabra, pero sobre todo de acción. Y esa es la parte importante, que es una persona de acción. Todavía por Morena ahí creo que están atando cabos para ver quién va a ser. Pero lo vuelvo a repetir, creo que Guadalajara necesita un perfil así. Necesita un perfil que le dé ese equilibrio, porque, ojo, en Guadalajara tenemos una zona muy golpeada, muy, muy golpeada, y que es el oriente de la ciudad, donde necesitamos invertirle también, necesitamos llevar planes, capacitaciones, proyectos, invertir y que su economía siga creciendo. ¿Por qué? Porque se ha quedado abajo, lo mencioné hace un momento, y no lo digo de dientes para afuera, sino te lo digo porque estuve con los comerciantes, los fui, los visité, me senté con ellos. Tengo trabajando en Guadalajara desde el 2000, desde el año 2000, que hemos estado ahí yendo con ellos. Me tocó trabajarlo junto con Aristóteles Sandoval, que bien lo mencionaste hace un momento. Y ahora junto con Diana, que estamos trabajando de nuevamente Guadalajara. Y los propios comerciantes nos decían, oye, mira, antes nos dejaban trabajar
ingresábamos recursos, teníamos espacios amplios para nosotros vender nuestros tomates, las naranjas, teníamos los espacios donde teníamos ropa usada, etcétera, en espacios, pero eran espacios de nosotros. Ojo, no estoy hablando, todo totalmente de negocios informales. Claro, la informalidad hay que sentarnos junto con ello y ver cómo podemos regularla. ¿Para qué? Para que esos espacios se conviertan en espacios atractivos. También ahorita han escuchado a lo mejor lugares como La Mirilla, etcétera, y algunos otros que han ido creciendo cada vez más, ¿no? Esos espacios nosotros los impulsamos en el 2007, todos esos pequeños espacios para que el negocio informal tuviera un espacio adecuado y ellos empezaran a seguir creciendo y demás. Entonces, ¿cuáles son las apuestas? Las apuestas tienen que ser en que el comercio siga desarrollándose y siga creciendo con ese tinte que siempre le dio el Partido Revolucionario Institucional, en ese tinte que el PRI construyó instituciones y, ojo, instituciones como el Instituto Nacional del Emprendedor, aquí en Jalisco, que me tocó presidir el Instituto Jalisciense del Emprendedor, que también criticado mucho al gobierno federal, pero el gobierno del estado desapareció todos estos institutos también, desapareció prácticamente todos. ¿Por qué? Hasta la fecha no sabemos. Decían sobre supuestos actos de corrupción, cosas que al final no acreditaron, pero que ahorita lo están viviendo ellos. Lo están viviendo y tanto que se están golpeteando entre MC, entre ellos mismos. Lo estamos viendo, lo están viviendo los mismos MCistas. Y otra cosa que también tiene que ser, pero tenemos que pensar en que nuestra ciudad tiene que crecer de manera equilibrada. No puede ser que hace 3 años o 4 años Guadalajara tenía más población que el día de hoy. Tiene más población ahorita Zapopan, y Así ojo, es. sí tiene muchas que ver, ¿no? Porque el índice a lo mejor de vivienda, el crecimiento y demás, pero lo voy a repetir, necesitamos que la gente regrese a Guadalajara, que vea como Guadalajara una ciudad limpia, una ciudad vivible y una ciudad de crecimiento, cosa que hasta el día de hoy no lo están viendo y por eso están yendo a vivir a otros lugares que le están ofreciendo pues prácticamente seguridad, ¿no? Que es lo que ahorita pide la ciudadanía, seguridad. Oye, Isabel, pero el tema de vivienda, creo que ya no hay ni espacio, ¿no? Están construyendo torres y cosas así. Sí, sí, la verdad es que ahorita ves, antes te subías un edificio alto que esté dentro de Guadalajara y veías pocas torres, ahorita ves muchas torres y ojo, ¿qué es lo que está pasando también? Hay un tema muy interesante porque están construyendo vivienda muy cara, muy, muy cara. Estás hablando de departamentos de 50 metros cuadrados, de pagar Oh, 2, 3 millones de Dios. pesos, y cuando el per cápita de ingreso de Sí, no, una es persona común o imposible. profesionista, sí, Jamás la media la va a tener. si dicen que con licenciatura y con maestría gana entre 15 a 18 mil pesos y un crédito hipotecario para una vivienda de 2, 3 millones de pesos, mínimo por 2 millones de pesos estás pagando casi 25,000 a 30,000 pesos mensuales. O sea, está muy rebasado, ¿no? Tenemos que aterrizarnos bien y ojo, hay que reunirse también con el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos. Por ahí voy a estar dentro de semana y media en la CEMIC, en la Cámara de la Industria de la Construcción, hablando sobre varios temas en el tema de la construcción en Guadalajara. Pero bueno, hay que sentarnos junto con ellos y hacer una muy buena planeación estratégica, que se puede hacer, luego que así te digo, Miranda, se puede hacer. Tenemos que hacer una muy buena reestructuración. La ventaja es que se tienen 3 años para trabajarlo y puedes renovarte otros 3 años, tienes derecho a otros 3 años si haces bien tu trabajo, que ya lo hizo Lemus en Zapopan, el lo hizo aquí en Guadalajara. Así que hay grandes oportunidades, pero lo único que les digo es que el PRI y el PAN es la mejor opción para gobernar Guadalajara. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, porque ya gobernamos y lo hicimos bien. Lo hicimos bien cuando estuvimos en Guadalajara en el 2009, creció bastante, invertimos mucho en empresas, se atrajo bastante inversión extranjera directa y empresas de alta tecnología. Queríamos construir el nuevo Silicon Valley en Guadalajara, cosa que el día de hoy, si te pregunto, dime, ¿por qué recordarías los gobiernos emesistas el día de hoy que ya están a punto de salir? ¿Por qué los recordarías? ¿Por la tecnología, por la innovación o por la inseguridad? Pues mira, es que habría varias variantes para verlo, porque una de las maneras políticamente hablando, así, si te soy honesto, en que los puedes recordar, es porque llegaron y rompieron con un bipartidismo. La otra fue, y era lo que te iba a preguntar ahorita, hablando estadísticamente, en el 2015 fue cuando termina la administración del licenciado Ramiro Hernández, del ingeniero, y entra Alfaro. A partir de ahí, a la fecha de hoy, hay un desgaste, digámoslo así, y tú ves ahora más posibilidad, o cómo ves, cómo ven ustedes como partido en conjunción
la elección que viene por Guadalajara a casi 10 años de que entró MC. Mira, yo le veo oportunidades, yo veo muchas oportunidades, veo un hartazgo. Ya no hay un poder absoluto, lo vivimos nosotros mismos, ¿no? 70 años que sí, lo digo de una crítica constructiva, ¿no? Que ganó el PRI y tenía que darse esa renovación que llegó el Partido de Acción Nacional. También es natural que haya llegado este MC, pero es natural que tengan ese desgaste también ellos. Han hecho las cosas muy mal, muy mal. ¿Qué tan mal lo han hecho que de repente gente que no tiene el perfil en puestos estratégicos que son claves para gobernar una ciudad? Y no me refiero del presidente, me refiero en otros cargos, no voy a decir nombres, pero y también la ciudad ya está viviendo un hartazgo de inseguridad, está viviendo un hartazgo también de poco, en vez de crecimiento, y eso se está rebasando, lo vuelvo a repetir, está rebasando. Yo veo que ese puede ser un nicho de oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque el día de hoy sí ofertamos experiencia, que esa es la parte importante. El PRI, PAN y PRD oferta experiencia y crecimiento, y vamos a entrar con todo, a trabajar el calle a calle, trabajar directamente con las personas. Y otra cosa que es importante, Miranda, ser de puertas abiertas. El gobierno que el día de hoy nos gobierna decía, ¿no? Que antes hablando de los empresarios y la ciudadanía, los políticos se acercaban con ellos. Ahora ellos tienen que ir a tocar el Palacio Municipal para ver si los reciben, prácticamente para ver si en su agenda los puede recibir. No estoy hablando del presidente, un director, a ver si los pueden recibir un director. Y tú dices, oye, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué tan alto ha llegado el servidor público? Que mejor ya debemos de quitar la palabra de servidor y le dejamos nada más de un ente privado público, ¿no? Para que no darle lo público porque ya no tiene público nada, ¿no? Cosas que realmente son inviables y que necesitamos aterrizarnos, bajarnos del ladrillito, aterrizarnos y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es Guadalajara? ¿Desde dónde inicia Guadalajara? ¿Dónde termina? ¿O de dónde termina? ¿Dónde inicia? Y en ese perímetro, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos trabajar? ¿Cuáles son nuestros dos, tres ejes? No meternos en 100 ejes. ¿Cuáles son nuestros tres ejes importantes? ¿Para qué? Para que Guadalajara pueda volver a ser la ciudad representativa. Por algo somos la capital de Jalisco, ¿no? Y por algo somos la capital del mariachi, lo dije desde un principio, pero retomemos esa parte, ¿no? Me da mucho gusto porque fíjate que hace poquito denominaron a Guadalajara como la ciudad de las rosas y platicaba con Enrique Vilches, que fuimos compañeros en gobierno y él fue el creador de Guadalajara, ciudad de las rosas, y me decía, Samuel, es que Guadalajara, ciudad de las rosas, es regresar el olor del tapatío, la esencia, y me dijo, y yo le dije, pero ¿por qué la palabra regresar? Y me dice, pues porque lo perdimos, ¿no? Y yo, buen punto, ¿no? Creo que tiene razón, lo hemos perdido y tenemos que recuperarlo y tenemos que recuperarlo, cosa que no se ha hecho. Y los demás, los naranjas, no lo van a regresar. Ni los guilas en Guadalajara no lo van a regresar. Así que es muy importante. Creo que la capital es el bastión importante para lo que sigue, para lo que sigue. Y no solamente pensando a futuro, si me refiero a lo que sigue para nuestra ciudad, que es un crecimiento en procesos de innovación, de tecnología, un crecimiento en sostenibilidad, que es la parte importante. ¿Cómo generamos política con medios sostenibles? Fíjate que yo veo muy interesante la palestra, el tema político, porque sí hay que hablarlo como es. Sí lograron capitalizar aquí en Jalisco una buena conjunción, el PAN, el PRI, el PRD. Lo veía ayer, yo te lo digo totalmente sin fobia ni sesgos, es mi apreciación como ciudadano, como analista, y veo que entraron en una contienda que en el año pasado no estaban. O sea, realmente las marcas el año pasado las veías pues mal, o sea, desaparecidas, no tanto por los perfiles, sino por el costo de la marca. La marca, más allá de que se hayan hecho buen gobierno o mal gobierno, no era una marca rentable porque surgieron marcas distintas y aunque traían buenos perfiles, pues no llegaron. Ahorita yo creo que esa conjunción que están haciendo en Jalisco les ha funcionado, están logrando cosas interesantes, ahí van. Y de cara a Guadalajara es muy interesante porque es la cereza del pastel, así lo veo yo. Creo yo que quien gane Guadalajara va a ser el candidato natural a gobernador porque va a tener la reelección. Y veo muy interesante los perfiles, las propuestas. A lo personal no conozco a Diana, a Vero Delgadillo la he visto. Vero Delgadillo tiene buena carrera y Diana también,
Entonces va a estar muy interesante el perfil entre mujeres líderes, ya viendo cómo llegan Morena de cara al 24. Sí, va a ser, la verdad es que va a ser una contienda muy interesante, va a ser la primera vez que se va a gobernar nuestra capital por mujeres, por una mujer, que es una mujer muy capaz, una mujer muy echada para adelante, como es Diana González, y que al final creo que el toque, hoy lo platicaba en la mañana precisamente, mira, tuve una reunión con, no sé si te acuerdas de Sí, Tonatiuh Salinas, de Nafin, cómo no. que fue el director adjunto de Nacional Financiera, ahí estuvimos platicando en una clase doctoral y justo platicaba y me decía, fíjate que los créditos les otorgo mucho más plazos y las mujeres son más fieles y pagan mucho mejor los Ah, créditos y sí, demás. Y yo dije, ¿en serio? ¿Pero por qué? Pues porque al final una mujer le va a dar esa credibilidad, y es sí. cierto, y lo decimos ahorita, aquí somos dos hombres, ¿no? Y no hay ninguna mujer presente, pero lo puedo decir, las mujeres son un gran referente a nivel nacional, hay que tomarlas en cuenta. Yo lo aplaudo que nuestra candidata al gobierno sean mujeres, que, digo, excepto por Pablo Lemos, ¿no? Pero en la capital de Guadalajara que sean tres mujeres, y que el día de hoy va a ser algo muy interesante porque le vamos a dar otro rumbo y creo que es de sabios también generar esas oportunidades, dar la confianza de voto y la confianza de gobernabilidad. Decía Spider-Man, ¿no? Todo gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Lo decía en una de sus películas, pero bueno, en realidad es una frase célebre de Séneca. Pero sí es cierto, es totalmente cierto, ¿no? Ese poder que viene implícito dentro de la gobernanza, tenemos que aplicarlo directamente y sentarnos, de verdad, aterrizarnos con la ciudadanía, ser uno a uno. Antes el políticos de alcurnia y que eran formados, llegaban y se sentaban con las personas a platicar y decirles, me platica don Eugenio Ruiz Así Orozco, que es priista, es. ¿no? Y a veces me siento con él y me decía, no, yo Samuel me sentaba fuera de la presidencia municipal y a platicar con la gente y de ahí sacaban las políticas públicas. Digo, de verdad, es cierto, eso es lo que tenemos que hacer, empezar a sacar, a salir, escuchar a las personas, ver cuáles son las necesidades y en base a esas necesidades que tienen, pues empezar a hacer, generar política pública, a que los cabildos y los regidores sean regidores de calle, no solamente regidores de oficina. De verdad te lo digo, parece ya una empresa el municipio o si vas al ayuntamiento parece una empresa. Vete a cualquier otra empresa y lo vas a ver a los oficinistas y demás, ¿no? Y así parece, no parece, y solamente cuando estamos a 2 meses de proceso de elecciones es cuando los ves en la calle. Pero no, la política tiene que ser un trabajo de 3 años o 2 años, 7 meses, de calle constante y constante y constante, y atendiendo a la ciudadanía de las necesidades, de lo que buscan, y mejorando constantemente nuestro entorno urbano, que es la parte importante. Fíjate que todo lo que dices es muy interesante. Y esa frase de Spider-Man también la decía don Adolfo Ruiz Cortines. A mayor poder, mayor responsabilidad. Adolfo Ruiz Cortines iba a la Merced a ver los precios precisamente para darse una idea de cómo estaba la economía del país. Entonces es muy cierto. Y pues sí, durante muchos años el PRI hizo política social, lo acercó y fue un partido que sí hegemónicamente pues fue el que marcaba el paso en todos sentidos. Oye, Samuel, entrando un poquito al terreno nacional, hace ratito hablabas de la seguridad. Veo que tienes mucho conocimiento en el campo económico, en el empresarial, pero también traes una idea de la seguridad, de cómo entrarle, cómo trabajar. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿qué está pasando en el país? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este fenómeno tan creciente? Porque pareciera que vemos esto desde una posverdad de dos sentidos, la que se cuenta del lado de Morena y la que se cuenta del lado de la oposición, y al final la ciudadanía queda en medio. Al final son los que pagan los platos rotos y el problema sigue. O sea, se fue Calderón, llegó Peña Nieto, ahorita está AMLO, y no lo digo yo desde una creencia personal hacia ellos, sino desde una estadística. Los índices de inseguridad están altísimos. Sí, mira, te lo voy a decir desde 2 puntos. Uno el político y el otro es el investigador. Desde el proceso de investigación, el tema cultural que viene arrastrando a México ha sido un tema complejo. El tema cultural me refiero desde no sé si has leído, y te lo recomiendo, este libro que se llama El Triángulo Dorado, que es desde cuándo surgieron los cárteles de narcotráfico en México a nivel nacional,
Y constantemente, antes había una sana conciliación entre los cárteles, me refiero nada más en los puros cárteles. ¿Qué es lo que ha sucedido? El gobierno empezó a tomar incidencia dentro de los cárteles, del narcotráfico y demás, y fue donde rebasó. Y donde se rebasó es donde ahora, pues esos ajustes que ellos tienen para ganar territorio, pues ha hecho que involucren a la ciudadanía, y que involucren no me refiero solamente a que los adopten, sino que han matado a ciudadanos para seguir tomando posiciones y posiciones y posiciones. Me ha tocado, antes era raro a nivel nacional, y me refiero raro también en lo corto, en lo familiar y demás, escuchar que a alguien le había sucedido algo, Ujú. ¿no? Y ahora no, es común que a ti te hayan robado tu automóvil, que a ti te asaltaron mano armada, que a ti te cristalearon tu carro, que a ti te hicieron, etcétera, ¿no? Que un familiar lo asesinaron, etcétera, o secuestrado. Y no podemos, ojo, no podemos nosotros normalizar eso. Nosotros como mexicanos necesitamos imponernos y posicionarnos para que el gobierno resuelva. Tenemos que, lo vuelco de nuevo, el gobierno tiene que ser un resolutor. Por ejemplo, sucedió, ¿no? Día 2 o día 5, la primera semana del gobierno de aquí del estado, una mujer asesinada fuera de Casa Jalisco. Ah, ¿Crees que es viable? Claro que sí, no. sí. Claro que no, cosa que al contrario, debería del gobierno dar un posicionamiento, y necesitamos gobernantes que den posicionamiento y que digan, esto va a ser nuestro plan de acción para esto que sucedió, no para lo que va a suceder, ni para las masas, para ese caso en específico. No puede ser que en Japón hay un asesinato, se colapsa el país para que aclaren el tema del asesinato y demás. Y aquí nosotros vivimos día a día asesinatos, desaparecidos. Y luego a repetir, estamos normalizando algo que no es normal, que no podemos seguir normalizando. El otro tema, el tema político, pues, ¿qué pasa? Planes y acciones que necesitamos empezar a contener desde dónde, desde la base, que es la educación. Necesitamos empezar a focalizar a cuestiones cívicas, educativas, formativas, escuelas de calidad directamente. Por eso yo siempre mi lema es el tema de la educación va a cambiar el mundo. Yo creo que es cierto totalmente. ¿Para qué? Para que estas generaciones que vienen detrás de nosotros sean las generaciones que sean el cambio. Y lo otro es, pues, armar con fortaleza y demás nuestras fuerzas únicas, nuestros mandos únicos, la milicia también, que tengan esa fortaleza, esa credibilidad. Antes pasaba la milicia, nosotros nos cuadrábamos, ¿no? Y había un respeto totalmente sobre la milicia. Hoy en día se le ha quitado un poco ese respeto a la milicia. ¿Por qué? Porque se le ha tratado con un son, que ellos son más para conciliar y demás, que luego a repetir, una cosa es la paz y Sí. otra cosa es también salvaguardar a nosotros como mexicanos, ¿no? La seguridad. Hay muchos temas, la verdad es que es un tema muy delicado, sí. Hay un tema que viene de muchos años que lo venimos arrastrando también. No podemos decir que a lo mejor es de las administraciones, pero no podemos vivir culpando cuando ya estamos a un año de terminar un sexenio, ¿no? Y culpar todavía al pasado. Pues, ¿qué va a pasar? Pues vamos a culpar a lo mejor en 1970 quien nos gobernaba. Pues no, claramente te lo mencioné, ¿no? La política va cambiando, el mundo está cambiando. Hay muchos temas que nosotros necesitamos abordar. Hay cosas que van de la mano, van cruzadas, el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, el tema de la educación y demás. Y todo esto necesitamos buscar un equilibrio, un equilibrio económico para nosotros poder a impulsar y que crezca este país, ¿no? Este país que es un país grande y de oportunidades. Yo a México lo veo como un país que tiene demasiado potencial, pero tenemos tanto potencial que los políticos de entrada no se la creen. Y ahora, también tú vas a San Lázaro y del 100% de los 500 diputados federales que contamos, pues a lo mejor, pues algunos no tienen el perfil y demás, y ves Sí, iniciativas son pobres, cuatitos, carentes, ¿sí? Exacto. cuatitos. El tema de cuates, ¿no? Y demás, híjole, bueno, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay muchas cosas que lo voy a repetir, tenemos que tener ese equilibrio, esa hegemonía y apostar directamente a un futuro presente y que sea prometedor para las nuevas generaciones. Nuestra apuesta no es, no lo voy a repetir, no es para esta generación, es para las que vienen. Y te lo digo porque yo soy docente de dos universidades y me toca tratar con jóvenes de 20, 21 años, 22 años, que no piensan lo mismo que nosotros y no tiene las mismas No, necesidades, me refiero en tema de seguridad, en tema tecnológico y de innovación y demás, que nosotros estamos teniendo ahorita, ¿no? Así que los retos son grandes, sí, pero para retos grandes, políticos grandes. fíjate que varias cosas interesantes de lo que estás diciendo, empezando con lo de los jóvenes.
Hay una gran camada de chavos, de jóvenes que van a votar, que van a marcar la diferencia en estas elecciones. El que piense que el comportamiento electoral puede ser como hace 6 o 3 años está equivocado. Yo lo veo que van a marcar la diferencia. Y el otro tema que decías, fíjate que en el tema de la seguridad en el 2009, 2010 hubo una serie de secuestros y homicidios. Había no recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero era el papá, era Nelson, no recuerdo el apellido, era de raíces brasileñas. Le secuestraron a la hija, la mataron y empezaron a generar unas mesas de diálogo, sociedad y políticos, de cara a la seguridad, precisamente, empezaron a tomarlos en cuenta. En aquellos años la sociedad no lo veíamos tan normal, ahorita sí lo normalizamos, desgraciadamente lo vemos a nivel de estado y nacional, los casos de inseguridad son altísimos, nos damos cuenta por los índices estadísticos del lugar en el que estamos y no pasa nada, o sea, tampoco de este lado como sociedad civil lo estamos, como bien lo dices tú, reclamando o ejerciendo. Y el otro camino, el único camino viable es la democracia para el tema de lo que platicaste al inicio, que es el rumbo que tiene el gobierno, cómo están operando y cómo lo puedes cambiar. Pero ahí es donde entra un tema muy complejo porque dentro de una democracia, pues todos los votos cuentan. ¿Cómo hacer para poder incidir y permear en los mexicanos que no piensan como ustedes? O sea, porque hay un gran número de mexicanos que ahorita están teniendo su beca, que están teniendo sus programas sociales, los adultos mayores. Entonces, toda esa gente va a votar y en la mayoría yo creo que va a votar por Morena. ¿Cómo están revirtiendo todo ese paso? ¿Cómo ves tú que lo hacen los partidos unidos en el FAM, en el Frente Amplio por México? Mira, pienso que no se trata de revertir, que hay programas que son muy buenos, no lo voy a negar. El apoyo a los jóvenes lo veo positivo siempre y cuando eso no incida en que los jóvenes dejen de tener esas aspiraciones porque recibo un apoyo de gobierno, voy a dejar de buscar trabajo, ¿no? Y ser un ente productor dentro de mi entidad, ¿no? Simplemente en el hogar, ¿no? Hay temas muy interesantes también que no solo que están viviendo ahorita las juventudes, ¿no? Que no vamos a entrar dentro de ello. Otro es el tema de adultos mayores, que creo que también ahorita estamos viviendo una etapa muy compleja, porque nosotros no tenemos una capacidad financiera para decir, voy a hacer un plan de ahorro para mi vejez, ¿no? Exacto. Ahorita que nosotros ya estamos a 10 años o 15 años o 20 años de entrar ya en aquella etapa donde dices que lo vemos, no es lejano, ¿no? La verdad es que el tiempo se pasa volando, pero que al final a los gobiernos sí les toca entrarle también, les toca entrarle al quite directamente con las personas y decirles, a ver, ¿qué podemos hacer también para sostener estos temas pensionarios, pero que no sea un desequilibrio a la nación? Yo no lo veo negativo, he escuchado y he leído analistas y demás. Sí, hay que verlo porque ¿qué está sucediendo en países a nivel mundial? Pues han cambiado su política, ¿por qué? Porque han colapsado por los temas financieros que no los pueden soportar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más longevidad. Las personas vivimos más, antes vivíamos a lo mejor la temporalidad de vida era de 60 años, ahorita es de 75 el promedio de vida y está aumentando cada vez más. Se dice que en 2 años va a aumentar a 80 años de vida. Imagínense, va a ir sucediendo, ¿qué va a suceder? Que vamos a sostener algo muy grave y muy pesado fiscalmente para un país, así que se tiene que analizar con mucho cuidado, con muchas pinzas y Acabas, demás. acabas de dar en el clavo, en lo que yo creo, es un tema que yo así lo veo. Fiscalmente hablando, económicamente hablando, yo veo insostenible el ritmo que lleva el país para pagar tanta pensión, para pagar pensión y las reformas que se querían meter. Yo lo digo totalmente partidista, sin un sesgo ideológico, pero sí veo muy difícil porque la economía del país es como la economía, no sé, familiar. Tú tienes tu familia y empiezas a subsidiar, un ejemplo, le das a tu esposa, a tus hijos dinero de más porque lo tienes en el momento, pero va a llegar un momento en que no lo vas a tener y si los ingresos no coinciden con lo que tú estás dando, va a colapsar el país. Yo veo un riesgo en la economía, a lo mejor no muy futuro, muy grande. Y también lo que veo es que desgraciadamente los partidos no pueden entrar porque si le entran al tema y lo dicen como es, van a perder votantes. La gente ahorita, y no lo digo por un partido o por otro, el populismo es darle respuestas fáciles a problemas difíciles.
Entonces hay una gran, ahorita la política se hace mucho en donde quiera en ese sentido. Entonces yo sí veo un gran riesgo, desgraciadamente. Yo sigo países sudamericanos, te podría hablar de políticas que estamos teniendo, no, a lo mejor no hay una par por los tiempos, pero sí una coincidencia dentro de las políticas públicas que se manejan actualmente, las que se manejaron hace 20 años, con países que ya nos llevan dos ciclos políticamente hablando, y de verdad me preocupa en lo personal el rumbo que está llevando el país en materia económica, porque son dos vertientes, una es la económica y otra es la política. La económica la disfrazan con lo político y se queda atrás, o sea, la disfrazan quienes la ejercen. Eso es lo que yo veo. Fíjate que dices algo bien interesante, pero sí es cierto, ¿no? Disfrazan el tema económico con lo político, cuando el tema económico, ojo, el tema económico, para nosotros hacer un estudio de análisis económico dentro de una entidad, tenemos que verificar, ojo, de dónde es el primer ingreso que tienen los mexicanos o los tapatíos, por decirlo así, ¿no? Si es del negocio informal, si es de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo son los que tienen? Y ojo, y también ya analizando cuáles son los trabajos, de dónde ingresan sus recursos, si son de remesas de Estados Unidos. Por ejemplo, una vez hicimos un análisis en Mezquitic, y Chimaltitán, y pues allá no hay empresas instaladas, las empresas son las tienditas y demás, pero reciben remesas de los que se van a trabajar en el extranjero, y es lo único que subsiste. En Guadalajara, ¿cuáles son? La ventaja que nosotros tenemos aquí la capital, pero cada vez ha ido creciendo un poquito más. Antes íbamos creciendo en tema de inversión extranjera directa, o ahora que le llaman el tema del nearshoring, ¿no? Con coinversores y demás, y empresas de algunas armadoras y demás extranjeras, y íbamos creciendo un poco, invirtiendo en empresas con base tecnológica. ¿Qué pasó? Llega este gobierno mesista, y lo que sucedió fue esto, que empezamos a decrecer y luego se mantuvo. O sea, si íbamos así, bajó poquito y se mantuvo. ¿Y por qué? Porque ya no han llegado nuevas empresas tecnológicas, son muy pocas, de las que se han venido, y son pequeñas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que empezar a traer nuevas inversiones, empresas de renombre, pero que, ojo, que les den entrada también a los tapatíos para que puedan vender. A nosotros nos conviene que llegue Bosch de nuevo. Bueno, Bosch está ahorita el Connector y aquí, en Plaza Zaña, pero que se venga Continental, traernos Exacto. una nueva planta, a la mejor de Wildland, de Nestlé, etcétera, ¿no? Y llevar aquí todo el tema tecnológico e investigación en Guadalajara. Porque si nos traemos un tipo de empresa, ¿qué es lo que haces? Empieza a generar un ecosistema, y el ecosistema generas empleos. En el ecosistema generas nueva educación, porque vas a tener que crear nuevas carreras también. Y generas vivienda también, porque van a decir, oye, los emprendedores no quieren vivir a una hora de distancia, ¿no? De su trabajo. Pues construyeme vivienda vertical también, donde esté la empresa tecnológica instalada. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Ese sería un modelo de negocio, pues lo mencioné, que construir una ruta creativa y tecnológica dentro del centro de Guadalajara, darle vida al centro de Guadalajara, y que retomar de nuevo el famoso Hollywood, el Silicon Valley. Guadalajara, no, Sí. Silicon Valley, ¿no? Que estaría padre, ¿no? Estaría padrísimo. Pues muy bien, Samuel. Aquí mucha gente está entrando. Veo algunos que están compartiendo. Es una cantidad enorme. Yo creo que mucha de ser de tu comunidad. Y pues agradecerte el que hayas platicado. La verdad es que no sabía que tenías el campo académico como lo tienes y el de conocimiento. Y creo que es muy importante el aporte que puedes dar. Ojalá se te den las cosas y independientemente de eso, creo que podrías incluso como tú que ya estás en tu partido, dos, tres iniciativas, tratar de llevarlas con los legisladores que tienen, se me hacen muy buenas y es buena visión la que tienes, definitivamente es una idea clara. Nosotros que hablamos con actores políticos, no todos traen una idea así de sistematizada, definida, estructurada, y pues a darle. Muchas gracias, muchas gracias, Miranda. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Sí, los invito a que conozcan el perfil también de Diana González, conozcan lo que estamos haciendo por Guadalajara. Los invito a que me conozcan, que nos sigan aquí en las redes sociales. La verdad es que estamos haciendo mucho por el tema de la educación. Guadalajara tengo trabajándolo más de Estabas 18 años prácticamente. trabajaste mucho el Distrito 8, ¿no? Sí, curiosamente sí, lo coordiné junto con Ricardo Villanueva, me tocó coordinarlo en el 2009.
Y cuando buscamos Guadalajara en el 2006, que fue la primera vez que buscamos Guadalajara, no sé si recuerdas, ahí que íbamos en la interna contra Leobardo Alcalá, Sí, sí, sí. Aristóteles y Leobardo. A mí me tocó también trabajar el Distrito 8, coordinarlo. Muy joven, la verdad que estaba muy chico. Todavía seguimos siendo muy jóvenes, así que este, eso decía el Papa, soy un joven de 80 años, así que seguimos siendo muy jóvenes. Pero sí, el Distrito 8 la verdad es que es mi pasión. Guadalajara, la verdad es que la amo, yo tengo un profundo cariño por mi Guadalajara y siempre les digo a todos, a mis alumnos, ¿no? Soy docente de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente, y de la Universidad Autónoma, y a todos mis alumnos les digo, si algo me mantiene dar clases, es porque tengo mucho que regresarle a mi Guadalajara, y lo mejor que puedo regresarle es alumnos de calidad y personas que aporten a nuestra ciudad. Exactamente, allí en eso y en lo estructural, tratar de hacer jóvenes con valores y valor. Pues muchas gracias, Samuel. Ya más adelantito por aquí te vamos a invitar al set para que platiquemos en vivo y desarrollar más podcasts. Y pues esta es tu casa y pues muchas gracias. Muchas gracias, Miranda. Saludos a todos tus escuchas. Nos vemos. Muchas Gracias gracias. Hasta luego. ahí te va a aparecer la etiqueta. Ya ahí, si nos haces el favor de aceptarla para que nos veamos en conjunto. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, pues fue Samuel Cárdenas desde Guadalajara con una idea clara de los negocios y de la política. Saludos a todos, amigos.